Despierta, católico. Este tiempo es el ideal para llenar iglesias, para hablar de Dios en la oficina, en la escuela, en las fiestas. Hoy, más que nunca, es el tiempo de defender a nuestra iglesia. Despierta, católico. Bienvenidos a este programa, conducido por el padre Arturo Horta. Despierta, católico. Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a este programa de radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes hermanos católicos y para gente de buena voluntad. Estamos en vivo y pues nos da mucho gusto que nos estén escuchando. Buenas noches, Manzano. Buenas noches para ti, para toda la audiencia, un gusto saludarles. ¿Cómo te fue en el Secut? Todo muy bien, muy gustado, gracias a Dios. Nos echan muchas porras a la rondalla de los exalumnos de la prepa, así que ya hicimos por ahí nuestro numerito y pues ya nos desocupamos y vamos corriendo, pero aquí estamos. Pues nos da mucho gusto que nos estén escuchando y los invitamos también, los exhortamos a que compren el periódico Presencia. Recuerden que el periódico Presencia es el periódico de la diócesis, donde este mes trae temas muy interesantes, trae temas de evangelización. El Papa Francisco, que trae un tema por ahí donde nos invita, nos exhorta a conversar un poquito. También el periódico Presencia trae algunas reflexiones muy interesantes sobre la casa del migrante, los métodos de evangelización en el siglo XV y una gran multitud de temas que trae el periódico Presencia. No se diga más información sobre nuestro nuevo arzobispo Francisco Moreno Barrón, que próximamente el día 11 de agosto lo tendremos ya aquí en Tijuana, donde va a tomar posesión ya de la diócesis. 11 de agosto, ya en la tarde ahí en Catedral del Centro vamos a tener la ceremonia, la misa, para que esté al pendiente de la información de sus párrocos. Ellos les darán más información. El tema de esta noche es un tema muy interesante, muy duro. Es un tema demasiado duro, diría yo, pero como dicen por ahí, pues tenemos que entrarle, tenemos que meditar, reflexionar alrededor de este tema, que es un tema que a muchos no les gusta reflexionar, y que es el duelo en el bautizado. El duelo en el bautizado es un tema muy bonito. Bueno, efectivamente el duelo es un tema muy interesante, fíjate, y diríamos, casi siempre lo relacionamos, y creo que por ahí nos vamos a dirigir el día de hoy. Sin embargo, no es exclusivo o privativo nada más de la muerte, sino es la pérdida de algo que se aprecia. Sí, efectivamente, el término duelo procede etimológicamente del vocablo latino dolus, viene de la palabra latín dolus, que significa dolor. El significado de la palabra duelo es dolor, de latín dolus, dolor, y ciertamente es el dolor que una persona siente ante la pérdida de algo o alguien. De algo, ¿por qué? Bueno, el niño de 4, 5, 6 años puede perder un juguete, es algo, y puede entrar en duelo, está triste, llora, etcétera. Y no se diga, por supuesto, de una manera especial, la pérdida de un ser querido, la muerte de un ser querido, pues indudablemente que duele. Hay un dolor
mucho, muy especial. Pues el duelo pues es la actitud de la persona ante la pérdida de bienes, prestigio. Fíjate qué interesante, de bienes. O sea, es cierto, un empresario que pierde su empresa cae en duelo, hay un dolor muy grande. Una persona que pierde su prestigio, un político que se creía que era buen político, que estaba trabajando en relación al bien común y resulta que no, que estaba robando, bueno, pues pierde su prestigio y entra en duelo. Por supuesto, también es la pérdida de amores, cuando una relación de noviazgo truena por ahí. La muchacha que le comenta al muchacho, pues ya no quiero nada contigo, ya conocí a otro, o al revés, se entra en duelo. La pérdida de amistad también, como cosa curiosa, el perder un amigo porque le clavó el puñal por la espalda, como ejemplo. Bueno, pues también hay un dolor. No se diga la pérdida del matrimonio también, la separación, el divorcio, también se entra en duelo. El perder la salud, cuando la persona le comenta al médico, sabe que le tengo una mala noticia, tiene cáncer y es un cáncer muy agresivo, hay que prepararnos. Ups, pues la persona entra en duelo. No se diga la pérdida del trabajo. ¿Sabes qué? Te mandé llamar porque estás despedido, ve y recoge tu cheque que te corresponde. Pues la persona entra en duelo. Pero de una manera especial, la muerte de nuestros seres queridos, ciertamente, pues es el tema que vamos a tratar, enfocado a ese aspecto, pues, la pérdida de un ser querido. Entramos en lo que denominamos como el famoso duelo. ¿Te parece una cita bíblica de Mateo 5? Bienaventurados los que están de duelo, Dios les dará consuelo. Esta es una cita que nos debe llenar de esperanza y dar fortaleza para poder afrontar aquello que se nos presenta, ¿verdad? Si repetimos la cita, ¿cuál es? Dice, bienaventurados los que están de duelo, Dios les consolará. Mateo 5, versículo 1. Muy bien. La muerte pues de un ser querido es una pérdida que se diferencia de otras por dos características. Fíjense qué interesante. La muerte de un ser querido es una pérdida que se diferencia de otras por dos características. Uno, la intensidad de los sentimientos, por supuesto. No es lo mismo perder una cosa material y perder a un ser querido. Aquí hay una intensidad de los sentimientos. Era mi hermano, era mi primo, era mi mamá, era mi papá. Y dos, la irreversibilidad y el para siempre de la muerte. El saber pues que la muerte es la muerte, o sea, es el final, ya, o sea, ya, se acabó esto. Entonces, esos dos aspectos, la intensidad de los sentimientos y la irreversibilidad y el para siempre de la muerte, indudablemente que son dos características muy fuertes en relación a las cosas, y por supuesto refiriéndonos aquí a los seres queridos, pues ciertamente no es lo mismo, repito, el perder algo material que se puede recuperar después, a perder un ser querido, y no hay una irreversibilidad ante el ser querido. Ante la cosa material sí, no hay ningún problema, se recupera pues. El hecho de decir, bueno, perdí, vamos a suponer, $300, se me perdieron, no sé dónde los dejé, punto, pues sí, me duele, pero la persona sabe que los puede recuperar. No es así con nuestros seres queridos. Con nuestros seres queridos
está esa irreversibilidad de la muerte, una situación que es durísimo, pues, indudablemente. Definitivamente es una experiencia muy extraña donde sientes que inclusive algo de ti se pierde, algo que no se puede recuperar, no se puede compensar con nada. Y por supuesto, algunos piensan que a algunas personas no les duele que se muera alguien. Sin embargo, los psicólogos especializados en el campo del duelo especifican claramente que todos sufren precisamente esta experiencia llamada duelo. En diferente dimensión lo expresan o lo explican, pero de cualquier forma, o sea, no lo manifiestan, no lo extrovierten de la misma manera todos, pero todos sienten ese dolor. Es una situación sumamente interesante. Supongo que todos en esta vida hemos tenido alguna pérdida y tenemos esa experiencia, y por supuesto que cada uno debemos de haberla afrontado de manera distinta, pero de que todos tenemos esta situación es muy importante, y lo más importante es que debiéramos de estarnos preparando siempre para hacer frente a una situación como esta. Si te parece, nos vamos acercando a la primera pausa. Les invitamos a que nos llamen y nos comenten, nos hagan preguntas sobre el tema del día de hoy al 608-3652. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches para todos aquellos que nos están sintonizando. Está usted escuchando el programa de radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad. Nos puede hablar al 608-3652, 608-3652. Nos puede dar su opinión sobre el tema, nos puede dar alguna intención, con mucho gusto nos la podemos llevar para tenerla mañana en la celebración eucarística. La cita bíblica que comentaba Alberto Manzano hace un momento, Mateo 5:1, pues más bien es Mateo 5 versículo 4, que hace relación pues a los bienaventurados, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y ciertamente ante el duelo pues sí, se llora mucho. Ciertamente las personas que están en duelo, además de estar tristes, deprimidas, lloran, y dice el Señor, pues recibirán consolación. Y bueno, comentarles a todos ustedes que el duelo, la pérdida de un ser querido, es la reacción normal después de la muerte de un ser querido. Es más, podríamos decir que la única depresión normal, así como lo han dicho muchos expertos en salud mental, algunos tanatólogos también, la única depresión normal en el ser humano podríamos decir que es la del duelo. Y es cierto. Miren ustedes, queridos hermanos, cuando una persona está en duelo, cuando ha perdido a un ser querido, pues vaya que maneja todos los dolores existentes, hace mención de una manera súper especial a lo que es el significado de la palabra duelo, dolor, porque la persona que perdió un ser querido pues ciertamente maneja el dolor físico, duele la cabeza, da náuseas, etcétera. No se diga, maneja el dolor psicológico, cambia la personalidad, maneja el dolor espiritual. Hay un dolor muy profundo, interno, inexplicable, un dolor espiritual que solamente la persona que está viviendo el duelo sabe lo que se siente. Se maneja el dolor familiar, por supuesto, también la familia está herida. Así que el duelo pues es la reacción normal después de la muerte de un ser querido. Supone un proceso más o menos largo y doloroso de adaptación a la nueva situación.
Y la intensidad y duración del duelo depende de muchos factores. El tipo de muerte, por supuesto, esperada o repentina, esperada porque la persona estaba pasando por alguna enfermedad, tenía cáncer, ya el médico había dicho que le quedaban 2-3 semanas, un mes, 3 meses, sabrá Dios, o repentina, un accidente. Así que la intensidad y duración del duelo depende de muchos factores, repito. El tipo de muerte, ya sea esperada o repentina, de la intensidad de la unión con el fallecido y de la edad del fallecido, por supuesto. Es decir, cuántas veces nos dicen, fíjate que se murió tu primo. ¿Cuál? Aquel que vive allá en Querétaro, lo viste una vez en la niñez. Ay, pobrecito, pues que Dios lo bendiga, lo tenga en su santo reino, porque no lo conocimos, no hubo convivencia. Pues la edad también tiene mucho que ver. No es lo mismo ver morir a un niño de 10-12 años que ver morir al abuelo que ya tiene 98 años. No es lo mismo. Por eso les digo que el duelo depende de muchos factores. Y la duración del duelo por la muerte de una persona muy querida, pues puede durar entre 1 y 3 años. Pero Normal. más o menos, sí, 1 o 3 años. Pero realmente pues la pérdida de un ser querido siempre va a estar en la mente y en el corazón del ser humano. Aquí habría que agregar, ¿no? Recordar que no es posible olvidar. No es posible olvidar, es equivocado inclusive tratar de olvidar, porque todo lo que la persona hace por tratar de olvidar normalmente resulta contraproducente. En lugar de aliviar un poco la situación, aviva más los recuerdos, aviva más la ausencia, aviva más ese mismo dolor. Así que la persona simplemente debe de tratar de estar un poco más tranquila, a fin de poder aceptar que hay un cambio en su vida, porque eso es fundamental. Y como decíamos al principio, pues hay un cambio del cual no te puedes recuperar, definitivamente. No hay cómo reparar, cómo resolver, cómo rellenar la pérdida de un ser querido. Sí, a veces algunos, incluso terapistas, le comentan a la persona que está viviendo el duelo, es que tiene que olvidar ya esa situación, es que olvide ya a su familia, ya. Bueno, pues es cierto, no podemos olvidar esa situación. A nuestros seres queridos que se nos han ido siempre los vamos a llevar en nuestra mente, en nuestro corazón. Lo que sí podemos hacer es sobrellevar la situación, la podemos sobrellevar y por supuesto también podemos sanar la situación. Y cuando sanamos la situación es cuando recordamos a nuestro ser querido y ya no nos duele. A veces podemos recordar a nuestro ser querido y nos ponemos a llorar y nos ponemos muy tristes, deprimidos y escuchamos la canción favorita de nuestro ser querido y otra vez a llorar, empieza la depresión, esto y lo otro. Quiere decir pues que no hemos sanado del todo, pero ya cuando recordamos a nuestro ser querido ya sin mucho dolor, sin mucha pena, es cuando se dice ya hemos sanado realmente. Bien, como dices, precisamente lo que necesitamos es asumir el dolor de una manera constructiva, de una forma constructiva, aunque es normal que de repente en esos pequeños espacios de recuerdo sienta uno falta de consuelo y falta de comprensión hacia ese dolor, pero definitivamente lo que uno debe buscar es buscar siempre el lado positivo para ese recuerdo. Sí, por supuesto. Ahora bien, estábamos comentando hace un momento que hay cierta sintomatología cuando estamos pasando por el duelo. La sintomatología, recuerden hermanos, es lo que sentimos, cómo nos sentimos. A veces cuando vamos al doctor nos dice, ¿y cuál es su sintomatología? Es decir, ¿cómo se siente? ¿Tiene dolor de cabeza?
dolor de cuerpo, etcétera. Bueno, pues también cuando pasamos por el duelo hay cierta sintomatología y hay dolor físico, por supuesto, hay sensaciones en el cuerpo. Por ejemplo, algunas personas sienten náuseas. Hay personas que están en la funeraria y están vomitando y tienen que ir constantemente al baño porque están en continua náusea. Hay personas también que sienten mucho dolor de cabeza, personas que están en la funeraria y les tienen que traer una aspirina. Es algo muy común y es de lo más común, podríamos decir, el dolor de cabeza. La persona se siente con jaqueca y es cierto, en muchas funerarias andan corriendo por ahí las aspirinas, ¿verdad? Para el dolor de cabeza. Pérdida de apetito, ¿verdad? Cuando de repente las personas están en la funeraria, oye, hermana, hermano, ¿quieres algo de comer? No, no tengo hambre. No tengo hambre, es decir, no le entra nada a la persona. Hay insomnio, por supuesto. Oye, primo, vete a descansar un poco. No tengo sueño, ¿verdad? Aquí me voy a estar, aquí voy a amanecer, ¿verdad? Voy a velar a mi ser querido. Hay fatiga también, por supuesto, personas que se sienten muy débiles, y los vemos, ¿verdad? Los vemos cabizbajos, sin energía, etcétera. Otras personas, sensación de falta de aire, ¿verdad? Me falta aire, ¿verdad? Me falta aire, me voy a desmayar. Y es muy común también en las funerarias, es muy común también cuando están enterrando a la persona en el panteón. Otras personas sienten dolor de espalda. Ciertamente se descarga todo el estrés ahí en la espalda. Hay personas que empiezan a temblar sus manos de una manera especial. Personas que sienten oleadas de calor y otras personas que dicen, es que siento un nudo en el estómago. Hay un nudo en el estómago, ¿verdad? Una ranitidina, alguien trae por ahí, una pantoprazol, etcétera. Es también algo muy común en las personas que están pasando por duelo. Sí hay un dolor físico. Vaya que el duelo hace mención a su significado, a lo que significa realmente la palabra duelo, del latín dolus, dolor. Vaya que integra todos los dolores que existen. Pues vamos a la segunda pausa, no sin antes enviar saludos a las comunidades, a las escuelas que están de vacaciones, a la parroquia San Luis Rey. Y pues continuamos, vamos a la pausa. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches para todos aquellos que nos acaban de sintonizar. Está usted escuchando el programa de radio Despierta Católico y nos están comentando que no están entrando las llamadas. Posiblemente hay un problema en cabina, pero vamos a tratar de arreglarlo. Les estábamos comentando a todos ustedes en este tema del duelo que ahí ya están entrando las llamadas, muy bien, que hay también un dolor en el aspecto emocional, no solamente en el aspecto físico, sino en el aspecto emocional, y esto se refiere a que la persona que está pasando por el duelo pues empieza a llorar, que es muy común. Ante la noticia, rápido, ve al hospital, acaba de morir tu mamá, pues imagínense, la persona empieza a desesperarse, empieza a deprimirse en ese momento, empieza a llorar, a suspirar, a querer estar solo,
También ya cuando la persona enterró a su ser querido, es algo muy normal, quiero estar solo, evita a la gente, allegados quieren darle el pésame, allegados que no supieron de la muerte de su ser querido y andan buscando a la persona después, y muchas veces, no siempre, pero muchas veces sí evita a la gente. Hay una falta de concentración. Si la persona en ese momento, que esto es durísimo en un estudiante, por ejemplo, de universidad, que está en plenos exámenes y pierde a su mamá, esto es gravísimo esto para el estudiante, porque hay una falta de concentración muy grande. La persona está triste, hay un deseo de unirse al muerto, es algo muy común. Hay una tendencia a las adicciones. La persona muchas veces empieza a tomar y lo vemos todos los días tomado y se la pasa tomado y bueno, hay un sentimiento de impotencia también en la persona. Así que no solamente el dolor es en el aspecto físico, sino también en el aspecto emocional, pero también en el aspecto espiritual. Dentro de la dimensión espiritual también hay un dolor, hay una conciencia de la finitud humana, es decir, significa esto, conciencia de la finitud humana, que tenemos un límite, el ser humano tiene un límite, el ser humano no vive para siempre aquí en la tierra. Quisiéramos, ¿verdad?, tener eternamente a nuestros seres queridos aquí en la tierra, que siempre estuvieran con nosotros. No es así. La conciencia de la finitud humana consiste en eso, pues, de que somos pasajeros, vamos peregrinando. Dudas del amor y bondad divina, es cierto, Dios no me quiere, y hay personas que empiezan a enojarse con Dios. Dudas del amor y bondad divina, sentirse abandonado por Dios, resentimiento contra Dios, alejamiento de la iglesia también. No solamente hay una molestia muy fuerte contra Dios, sino también contra la iglesia. Todo lo que tenga que ver con Dios, órale, vámonos, no quiero nada contigo. Incluso en algunas ocasiones, ¿verdad?, de que se tiene amistad con algún sacerdote, también la agarran contra el sacerdote, ¿verdad? Es decir, contra Dios, contra la iglesia y contra mi amigo el sacerdote. Es una situación muy, muy especial, pero también, fíjense, en la dimensión social, también hay efectos aquí muy serios. La persona que está pasando por el duelo, también en el aspecto social. ¿Por qué? Porque hay un autoaislamiento. Cuando existe el autoaislamiento, imagínense, si la persona es estudiante, pues ya no quiere ir a estudiar. Si la persona tiene un buen trabajo, no quiere ir a trabajar, y esto es grave. La persona puede perder su ciclo escolar, la persona puede perder su trabajo. Hay una hipersensibilidad a ruidos, risas. La persona va pasando por ahí, por un hogar donde están festejando un cumpleaños y hay ruido, risa, música, pues la persona siente coraje ante esta situación. Hay una desconcentración en el trabajo, por supuesto. Hay un desinterés por los acontecimientos exteriores fuertes, por las noticias trascendentales que están pasando en ese momento, que hubo un temblor muy fuerte en Japón y hubo muchas pérdidas humanas. ¿Supiste, compadre, esa situación? No me interesa, no quiero saber absolutamente nada. Oye, compadre, fíjate que acaba de llegar un circo muy famoso aquí a la región, vamos un ratito. No me interesa. Oye, fíjate que mañana juega Cholos Chivas.
es viernes, es un partidazo, mañana, imagínate. Y están recaros No, los boletos. ¿están qué? Recaros los boletos. Eso Pues, sí es duelo. ciertamente que sí. Pues también el compadre, ¿verdad? Que comenta, no quiero saber nada. Hay un desinterés por los acontecimientos exteriores. Vaya que el duelo eh, trae consecuencias muy graves, pero también en la dimensión intelectual, en la dimensión intelectual también el duelo hace sus estragos, porque hay confusión y aturdimiento. La persona no puede concentrarse, pues no hay una aceptación de la realidad, hay alucinaciones visuales, auditivas, es cierto. En algunas ocasiones hay personas que dicen, fíjese padre que vi a mi mamá, hace unos días vi a mi mamá, pasó por el pasillo, no estoy loca padre, se lo aseguro, son alucinaciones. Es algo que se da en algunas personas que están pasando por un duelo muy severo. Las personas que están pasando por el duelo muy severo, existe esta situación de alucinaciones. Aquí hay que tener calma, hay que tener conciencia, racionalizar que es una alucinación, que es pasajero, que hay que enfrentar el duelo y esto va a pasar. También hay una obsesión por encontrar respuestas. Esta obsesión por encontrar respuestas vienen a partir de por qué le tocó a él, por qué se fue, qué es la muerte, hay un más allá, etc. Es una situación muy interesante. Se manejan varias dimensiones, por supuesto. Has manejado hasta ahorita lo que es el dolor físico, el dolor emocional, el dolor de conciencia, el dolor de conocimiento. Es muy interesante cómo se va manifestando en diferentes campos. Es ciertamente que una persona cuando tiene la pérdida de un ser querido se extravía por completo, pierde la atención de sí mismo, y por supuesto que sé que cualquiera de los que nos hacen favor de acompañarnos en esta noche pues estarán ahorita reflexionando un poquito sobre sus propias vivencias, y por supuesto que vamos a tratar de llegar al final del programa con algunas recomendaciones, ¿verdad? Pero tenemos todavía por supuesto. ¿Cuántas más? Sí, mira, las fases del duelo. La persona pasa por un proceso. Por ejemplo, Elizabeth Kubler-Ross, tanatóloga, ya murió Elizabeth Kubler-Ross, describe el duelo a través de 4 fases. Esto significa que la persona que perdió a un ser querido va pasando por ciertas etapas. La primera etapa es una etapa de negación, que es un estado de embotamiento. Sí, estado de embotamiento, está embotada la persona, o sea, no, a mí no me puede estar pasando esto no me pasó a mí, no me puede estar pasando esto a mí, no se murió mi mamá, no es cierto, no puede ser esto. Es el primer paso. 2, protesta, que es rabia, enojo, y es porque a mí. Ya la persona pues ya pasó por esa etapa de negación, se dio cuenta de que efectivamente le pasó a ella, que sí se murió su mamá, y entra la segunda etapa, que es de protesta, de rabia, enojo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a los demás? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? Luego, después de la etapa de protesta, que es la rabia, enojo, viene el estado de depresión. Entra en tristeza, se desea reunir con la persona fallecida, hay alucinaciones en algunas ocasiones. Soñé yo, apareció mi mamá. Sí, anda decaída la persona, muy triste, pues anda en la depresión. Luego viene ya la aceptación, acepta el hecho, la persona regresa a sus
actividades. Y eso a lo largo de quizás de 1 a 3 años. Vamos a la pausa y regresamos. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches para todos aquellos que nos acaban de sintonizar. Está usted escuchando el programa de radio Despierta Católico. Estamos tratando el duelo. El duelo que indudablemente es el dolor que siente la persona ante la pérdida de un ser querido. Recomendaciones. ¿Qué recomendaciones podemos hacer? La persona que está viviendo en duelo, la persona que perdió un ser querido, ¿cuáles serían las recomendaciones? Bueno, 1, date permiso para estar en duelo. El momento de dolerte es ahora, no después. Cuando tú pierdes un ser querido, tienes todo el derecho de darte permiso de vivir el duelo. Es decir, no pares el dolor, no pares el dolor, no te hagas el fuerte. El dolor irá disminuyendo. Sentir y expresar el dolor, la tristeza, el miedo y la rabia por la pérdida de tu ser querido es parte del camino que tienes que recorrer. Es algo muy normal. Es decir, vas a llorar, vas a sentirte triste, vas a sentir rabia, enojo, molestia. Es parte del proceso. Date permiso de vivir el duelo. Fíjate que en muchas ocasiones nuestra recomendación es negativa. Ya, compadre, no llores, ya estuvo, compadre, ya. En vez de invitar a la persona que viva el duelo. Muy bien, compadre, usted llore, tiene usted todo el derecho de llorar a su madre, compadre, de llorar a su papá, a su hermana. ¿Quiere que esté aquí a un lado de usted, compadre, o lo dejo solo? Usted dígame, ¿verdad? A veces nuestras recomendaciones es al revés, ¿verdad? Eso dice que restringimos el duelo. La forma de vivir el duelo, lo más recomendable es hacerlo sin amarguras. Así es. Sin perder la paz y quizá hasta con un poquito de serenidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como dices, hay que llorar, hay que gritar, hay que sentir un poco, pero buscando precisamente llegar a encontrar esa paz. Sí. Sé paciente en tu sanación. La paciencia en tu sanación es fundamental. No te hagas expectativas mágicas. Mañana voy a estar mejor, ya. No existe una pastilla mágica para el duelo. Aguas. Cuando una persona está pasando por el duelo, no sana de un día a otro. El proceso de sanación, recuerden, a veces es hasta de 3 años. 3 años para sanar. Hay personas que sanan muy rápido, pueden sanar en 4 meses, 3 meses, pero por lo regular el proceso del duelo es de 1 a 3 años aproximadamente. Otra recomendación, no descuides tu salud, aliméntate bien, no te automediques, haz ejercicio, tienes que salir a respirar. Cuando tus amistades te inviten por ahí a cenar, a dar la vuelta, haz el esfuerzo, eso te va a ayudar mucho. Busca a los amigos, saca tu dolor mediante la plática, el diálogo, el que tú platiques tu situación, el que platiques cómo te estás sintiendo, es muy importante, es parte de la sanación. Y
algo fundamental. Busca ayuda espiritual. Esto es fundamental. La mejor terapia para el duelo es la fe en Cristo Jesús, recuerden. No existe mejor terapia para el duelo que la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la fe en Cristo Jesús nos dice que la muerte simplemente es el fin de la vida terrenal y el comienzo de una vida nueva. Porque la fe en Cristo Jesús nos dice que Jesús resucitó. Porque la fe en Cristo Jesús nos dice que este acontecimiento de la resurrección del Señor Jesús abrió nuevas expectativas. Recuerden ustedes que caray, hubo una situación muy triste alrededor del pensamiento humano. El ser humano empezó a meditar, reflexionar, morimos, se acabó todo, nos desconectamos. Dios Padre manda a Jesucristo con un mensaje de salvación. Ve y dile a toda la humanidad, hijo, que la muerte simplemente es el fin de la vida terrenal y el comienzo de una vida nueva. Y el Señor Jesús empezó a utilizar una pedagogía muy bonita, una pedagogía donde incluso los milagros jugaron un papel muy importante. Llamaron la atención de los apóstoles, los milagros, y luego el Señor empezó a profetizar. A Pedro le profetizó que lo iba a negar con el cantar del gallo, sucedió. El Señor profetizó que les iba a enviar al Espíritu Santo, así sucede. Incluso el Señor profetiza sobre su persona, que iba a tener una muerte de cruz, así sucede. Que iba a resucitar al tercer día, así sucede. Y este acontecimiento de la resurrección fue el motor para que los apóstoles siguieran con la misión. Los apóstoles no eran tontos. Los apóstoles ya traían la tentación, ya ante la muerte del Señor, de regresar a sus antiguas ocupaciones. Ya traían miedo, la persecución se había desatado muy fuerte. Y ante esta situación, al ver al Señor Jesús resucitado, caray, pues la misión sigue, la misión no termina, y sabía que les iba a costar la vida a los apóstoles. Recuerden que la persecución fue cruenta, la persecución fue muy dura, y aún así, sabiendo que les iba a costar la vida, los apóstoles siguen la misión del Señor. ¿Por qué? Porque fueron testigos de la resurrección del Señor, testigos oculares, testigos oculares. ¿Qué significa esto? Ellos vieron la situación, ellos vieron a Jesús resucitado. Y adentrarse en la fe en Cristo Jesús da mucha paz, da mucha fortaleza, y empieza uno a sanar, por supuesto. Por eso les digo que la mejor terapia para el duelo es la fe en Cristo Jesús. Podríamos decir, vaya, es la aspirina espiritual. Fíjate que un pensamiento que aparece por internet dice: aunque todos insistan en que ya dejes de sufrir y superes tu duelo, tu desafío consiste en permanecer con tu dolor el tiempo suficiente, ni un minuto más ni un minuto menos de lo que tu pérdida requiere. Un pensamiento muy interesante. Así que no hay requisito de que tengas que terminarlo antes o después. Así es. Si hiciéramos una encuesta, preguntas al aire, a ver, contéstame, ¿verdadero o falso? Si la persona empieza a llorar cuando está pasando por el duelo, ¿se le debe calmar de inmediato? Falso. Falso, así es. ¿Llorar es malo para el corazón? Falso. Muy bien. ¿No se debe gritar durante la velación o el duelo? Falso. La gente que hace el espectáculo es inculta. No, falso. La gente que hace el espectáculo es porque tiene remordimientos. Falso. Si la persona está embarazada, no debe llorar porque es malo para el bebé. Falso. Bueno, oye, no, pues así como es interesante, ¿no? Pero es lo que se dice. Sí, ir al cementerio es malo para el duelo. Falso. Ir al cementerio es malo para la salud. Falso. Así es, ¿verdad? ¿El luto ya se pasó de moda? Pues no.
sigue, ¿verdad? Sí. Así es, ¿verdad? Son cosas que tenemos que adoptar y que ciertamente no tiene nada de malo. Yo creo que incluso el preparar un poquito a los niños, el tener a los niños un rato en la funeraria, el llevar a los niños al panteón, Claro. es parte de la dinámica. El llevar a niños a la misa de cuerpo presente es parte también de la dinámica, ¿verdad? Explicarles un poquito ahí a los niños. Y nos mandaron muchos saludos, Rosita y Marilú, ¿verdad? Que está muy interesante el programa. Luis Gutiérrez también nos manda muchos saludos. Marilú Hernández también nos manda muchos saludos. Pepe García, que le gustó el programa. Y La maestra Ofelia, que estaba muy emocionada con el programa. bueno, qué bueno que les gustó, ¿verdad? Pues ya casi nos vamos. Mañana hay jueguito de Cholos. Mañana Cholos, Esperemos que no estemos con duelo. ¿vas a ir? No, pues tengo que ir. Se me parte el corazón. Cholo y Chivas. Ah, pues le vas a las Chivas, ¿verdad? No me acordaba. Así que, ¿cómo ves? Pues, hijo, qué padre, qué suave. Bueno, pues nos vamos con la bendición de Dios. Por supuesto que sí. Muchos saludos a la parroquia San Luis Rey de Francia, que nos están escuchando mucho por allá. Muchos saludos, por supuesto, también al Mirador, al Miramar. Buenas noches. Hoy es el día de despertar. Somos parte de la iglesia fundada por Cristo. Despierta, católico. Regresa a la iglesia. Regresa a casa. Que Dios Padre te está esperando. Despierta, católico. Con el Padre Arturo Horta. Gracias por acompañarnos este día y te esperamos en la siguiente emisión.